Crónicas Pirexianas. Con un solo pensamiento la acción fue hecha. Ursa y el dragón se plegaron en una geometría inmutable. Criaturas planares, ambos se dirigieron a través del pasillo inclinado del espacio. Un momento después, el velo de ese lugar intermedio desapareció, sustituido por copas de árboles ondulando frenéticamente y un cielo brillante lleno de nubes desordenadas. Ursa y su draco recuperaron sus terceras y cuartas dimensiones. Las alas se desenrollaron en el impetuoso aire. Por delante, la Academia Tolariana se acurrucaba en la ladera. Viscosas columnas negras de humo se elevaban de la misma. Kerry Darigaz dio una magnífica curva de sus alas. Las inclinadas copas de los árboles se bambolearon hacia atrás. El draco se arrojó sobre el campo de batalla. Debajo, cientos de monstruosas criaturas corrían dando grandes zancadas hacia una pared escasamente defendida. Respirando profundamente, ésta arrojó fuego sobre los pirexianos de más abajo. Las bestias ardieron hasta convertirse en oscuras manchas grasientas en la tierra devastada. Un grito se alzó detrás de los muros de la academia. El gran dragón se remontó y ladeó la quebrada pirexiana a todo lo largo. Disparos de balistas pesadas se elevaron dando un salto desde la grieta y se hundieron más allá de sus alas. Con un solo empuje, la criatura voladora subió fuera de su alcance. Sí, lucha junto a nosotros y tendrás a tu hijo. Y luego se desvaneció. Saliendo de la espalda de la bestia voladora, apareció repentinamente en otro lugar, un tranquilo rincón de Tolaria. Sus pies se posaron sobre una presa de escombros y cascotes. La poderosa barrera desviaba el agua de la quebrada pirexiana. A un lado de la extensa pila de piedras acechaba la cúpula oscura de la fisura de tiempo rápido de Kerry. Al otro lado había un inmenso embalse de agua azul, protegida de las profundidades húmedas de la garganta. El lago estaba plácido y espejado, todavía lejos de la locura de la batalla. Los peces se lanzaban a través de sus profundidades. Los árboles, alrededor de sus orillas, proyectaban sus almas en su superficie. «Perdóname», dijo simplemente Ursa. Una ráfaga de fuerza fue expulsada de las yemas de sus dedos, pulverizó la presa y lanzó a Ursa hacia el aire. Las rocas se separaron, el agua se echó hacia adelante, la inundación se volvió de pronto blanca, llevando en su esfuerzo dientes filosos de piedra y cal. Rugió sobre el precipicio y entró como un puñetazo en la garganta. El vientre del lago se desplomó hacia abajo y siguió adelante. Ursa se zambulló en la pared azul de agua. Esto lo trasladaría y lo ocultaría. Lo protegería. Él no sería desgarrado por las distintas corrientes de tiempo. Él no sería empalado una y otra vez por los disparos de las ballestas. Él ni siquiera sería visto en el chorro de la inundación. Una vez dentro de la fisura de tiempo, destruiría las zonas de desove donde estas monstruosidades pirexianas eran hechas. Cazaría a Kerrick, lo mataría y limpiaría toda Tolaria para siempre de la amenaza pirexiana. Hoira incrustó su espada de metal Tran en la cabeza de un demonio gigante, partió en dos la cresta sagital de la criatura y envió su desgarbada espalda contra la pared rota de la enfermería. La cabeza dividida de la bestia quedó tendida contra el alféizar de una ventana del segundo piso. Dentro de esa ventana, más monstruos atacaban a los pacientes postrados en las camas. Dando un rugido, Hoira trepó por la pendiente del cadáver de su enemigo como si se tratara de una escalera. Su espada se estrelló contra el cristal y vio una ráfaga de vidrios en su interior. Rugidos y gritos salieron hacia afuera. Otra arremetida de su espada asestó un golpe plano en los fragmentos salientes de vidrio que quedaban en la base de la ventana. Luego trepó por encima del alféizar. Muchos de los pacientes ya estaban muertos. El resto había ofrecido la mejor resistencia que pudieron blandiendo muletas y bastones como si fueran armas. Uno de los estudiantes con mentalidad más alquímica había hecho un uso impresionante de los diversos compuestos anestésicos en la cámara. También había mezclado un polvo explosivo en pequeños viales y mantenían a raya a 3 pirexianos echando pociones explosivas a los pies de los atacantes. Acudiendo detrás de ellos, Hoira arrojó su espada hacia el grueso cuello reptiloide de uno de los monstruos. La cuchilla de metal Tran cortó a través de carne y hueso como un cuchillo a través del agua.
La cabeza cayó libremente y rodó hacia Joira, sus ojos desorbitados y sus filas de dientes triangulares castañeando. Por instinto, ella cogió la cosa gruñendo por una oreja con la intención de arrojarla lejos de ella. Uno de los compañeros de la bestia, un gigante con una barbilla de carne cerdosa, giró a punto de contraatacarla. Sus mandíbulas se abrieron con un rugido de par en par para dar un bocado que podría cortarla a la mitad. De nuevo, en otro acto reflejo, Joira introdujo la cabeza rebanada del otro monstruo en el camino de los dientes. La cabeza atascó su mortal mordedura en la lengua viviente de la bestia. Joira apenas había retirado su mano cuando el gigantesco pirexiano mordió la cabeza cortada. Huesos y dientes crujieron y estallaron hacia afuera en una maraña de carne que penetró asfixiantemente la barbilla del gigante. Este se quedó sin aliento y se tambaleó a un lado, dando arcadas. Joira puso fin a su agonía atravesando una de sus fosas nasales y el lóbulo frontal de la criatura. Esta cayó con un rugido enfermizo, torciendo fuertemente la mano que Joira tenía sobre la espada y sujetándola debajo de su cuerpo. Un dolor agudo explotó en su costado. Joira voló sin fuerzas a través de la habitación para chocar contra una pared. Algo caminó furtivamente hacia ella, algo enorme, con una piel de escamas grises, pequeños ojos insectívoros y orejas de las que sobresalían pinchos venenosos. Arrojó a un lado Camas con la misma facilidad con la que la había lanzado a un lado. Joira retrocedió dificultosamente, pero quedó atrapada en una maraña de telas y maderas rotas. La bestia se abalanzó. Sus garras se abrieron de par en par. De repente, en contra de su masa gris, apareció una pequeña figura vestida de blanco. Con una mano levantada, la figura sostuvo una caja de metal llena de ampollas de polvo de color amarillo grisáceo. Un segundo después, tanto los viales como la caja desaparecieron. Chocaron contra los dientes. La cabeza del monstruo explotó, salpicando la habitación con sus restos. El cadáver vacío se desplomó encima de Joira. ¿Estás bien? Gritó Joira ante la calma repentina. Su rescatador utilizó exactamente las mismas palabras. Hizo rodar el cuerpo muerto de la bestia de arriba de ella, se agachó a la distancia y extrajo su espada del cuerpo del otro. «Estoy bien», se aseguró uno al otro. Joira recibió con gusto la hoja y le agradeció la ligera al joven que se la entregó. ¿Crees que podrás resistir en esta posición? ¿Crees que podrás defender la puerta y mantener más de estas cosas fuera? Sí, dijo el joven con valentía. Si nadie aparece del camino donde tú viniste. Joira se puso en pie dificultosamente y se tambaleó hacia la ventana. El patio entre la enfermería y la pared de la academia ahora estaba casi desierto, ocupado solo por cientos de pirexianos, humanos, viachino y trasgos muertos. Incluso Ramidarigas había dejado el patio y alzado el vuelo junto a su madre. Juntos, más allá de los muros, se lanzaban rugiendo por debajo de los cielos, enviando líneas de fuego y azufre a las huestes que había allí. No debería haber más ataques desde esa parte, a menos que vuelvan a atravesar el muro, adivinó Joira. Luego se dirigió hacia la puerta de la enfermería. La batalla se ha trasladado al interior. Ahora lucharemos habitación tras habitación. ¿Puedes defender esta? Sí, repitió el hombre. Bien. Dijo Joira y salió al pasillo. Un gran alboroto se vertió desde el salón de criaturas artefacto más por delante. Con un suspiro cansado, Joira corrió hacia el sonido. Una batalla de habitación en habitación, con sus amigos en esas habitaciones. Karn en el observatorio, Teferi en la gran sala, Diago en el estudio del maestro, Terde en los sótanos, Barrin en la rectoría, Joira misma en el salón de criaturas artefacto. Una pequeña sonrisa jugueteó en sus labios. ¿Qué ejército pirexiano podría igualar a un grupo como ese? Ella le tendría que recordar esto a Ursa, mientras él construyera su máquina de guerra voladora para que la equipara con la mejor de las tripulaciones. Su rostro se ensombreció. Ella le recordaría eso a Ursa si ambos sobrevivían ese día. Ursa se elevó desde el horrible lodo en la base del cañón. Con un esfuerzo de voluntad, se deshizo de la suciedad de los peces muertos y de las tenaces algas que cubrían sus vestiduras. La poca profundidad del lago se agitó con la inundación que se vertía en la garganta detrás de él. Sin embargo, arriba, en la ciudad pirexiana, todo estaba en silencio. Barrin había tenido razón. Kerrick había lanzado a todas sus criaturas capaces de luchar en el asalto.
esperando erradicar la escuela de una vez y para siempre. Los únicos pirexianos que quedaban eran los equipos de ballesteros, los centinelas y aquellos que eran incapaces de pasar la barrera temporal. El jefe de todos ellos era, por supuesto, Kerrick. También habría otro cultivo de monstruos creciendo en sus tinas. Ursa no se iría hasta que todos estuvieran muertos. Después de décadas de observación, Ursa sabía dónde estaban los laboratorios mutagénicos. Yacían profundamente dentro de la extrusión de basalto sobre la que la ciudad había sido construida. Con un pensamiento, él se metió en una caverna oscura y profunda. Un pasillo de piletas se extendía por delante y detrás de él. Candeleros de cantería se situaban entre paneles de obsidiana ahumados. Detrás de estos paneles había bahías de aceite brillante, la sangre pirexiana y de líquido placentario. Probablemente Kerrick llenaba esas células drenando a miles de sus ciudadanos. Luego los cuerpos vacíos serían cortados en pedazos y utilizados para hacer alimentos para el desarrollo de esas criaturas en los tanques. Los pirexianos habían cambiado el desarrollo natural por medios artificiales de reproducción, haciendo que las placentas que se iniciaban en el útero consumieran a sus madres de adentro hacia afuera. Las grotescas figuras dentro de esos tanques parecían totalmente capaces de matricidio. A pesar de estar inmaduros, la mayoría eran del tamaño de un ser humano adulto, con membranas latientes sobre grandes ojos legañosos, hombros huesudos, garras suaves, pulmones respirando aceite y filas de piernas, algunas engrosándose como verdaderos miembros y otras extinguiéndose y disminuyendo, hasta dejar solo protuberancias en las caderas. En algunas de las cubas más oscuras, vestigios de fémures colgaban de los dientes a medio formar de los animales ciegos. Una merienda entre las comidas programadas. Ursa se sintió enfermo. Se levantó hacia el techo de la caverna, fuera del pasillo de cubas. Este discurría bajando por debajo de él, revelando fila tras fila de tanques en la distancia. 100, 500, hasta 2500. Una red de pasarelas de hueso corría por encima de cada fila. A través de la calzada de marfil, las máquinas se trasladaban, sumergiendo sondas en el aceite brillante, vertiendo trozos de carne seca sobre las cabezas de las criaturas hambrientas y limpiando los residuos procedentes de la parte superior. Ursa reconoció piezas de sus halcones mecánicos en el diseño de estas máquinas niñeras. No era para asombrarse que Kerrick hubiera enviado a toda la ciudad en ese ataque. En meses de su propio tiempo, apenas unas semanas fuera, Kerrick tendría una ciudad completamente nueva, un ejército completamente nuevo. Aunque no por mucho más tiempo. Mientras Ursa volaba por la superficie de la bóveda oscura de la caverna, bajó las manos, abrió los dedos y envió grandes destellos de rayos azules hacia las cubas que había debajo. Cuando los ataques golpearon el aceite brillante, gigantescos penachos de fuego se alzaron. Las figuras entre el aceite se retorcieron, chispas azules y blancas delinearon sus colmillos curvos y sus sacos de veneno por debajo de sus gargantas. Los arcos saltaron de dedo en dedo, desde las rodillas hasta los pies. Las criaturas sufrieron convulsiones agitando el aceite y alimentando los incendios. Un momento después, las llamas envolvieron sus cabezas al descubierto y luego cubriendo sus hombros y ciñéndose a sus caderas. La piel gruesa ardió y se agrietó, se dividió y se chamuscó, adoptando el aspecto de una corteza. Los músculos se cocinaron, los huesos reventaron. Uno por uno, el ejército en espera de Kerrick se convirtió en un estofado allí donde se encontraba. Finalmente, cuando todo el aceite brillante se desvaneció en el aire, el repentino cambio de intensidad del calor rompió los depósitos de obsidiana. Fragmentos de vidrio y pedazos de pirexianos quemados se esparcieron por los pasillos. Más rayos se encendieron, más tanques estallaron. La mitad de ellos desaparecieron. Ursa jadeó, sintiendo el drenaje de energía saliendo de él. Se recuperaría rápidamente, por supuesto, y solo necesitaba un hechizo para matar a Kerrick. Hasta que todos estos fueran destruidos, Tularia no estaría a salvo. La energía azul saltó de sus dedos. Columnas anaranjadas de fuego ardieron en la nocturna caverna.
Nubes negras de hollín y humo subieron ondulantes a las alturas de la cámara. Mareado por el esfuerzo, Ursa destruyó la última de las cubas y vio cómo sus habitantes se quemaron en piras púdridas. Esto debería sofocar a Kerrick. Ursa dejó de respirar. El aire en el espacio no era nada más que veneno puro. Alzó los ojos cansinamente hacia la bóveda. Allí, humo negro se envolvía en la oscuridad más profunda de la cueva. Algo más también se movía allí, algo plateado, veloz y... El chillido del encorvado halcón mecánico se deslizó cortando a través del humo y el fuego y el aceite. Ursa levantó la mirada justo a tiempo para ver los ojos feroces de la criatura brillando por encima de su pico filoso como un cuchillo. Impactó. Ursa cayó golpeando desde el cielo como un gorrión. Se estrelló entre fragmentos de vidrio que goteaban aceite. Esta fue lo menor de sus preocupaciones. Su estómago estaba lleno de una masa de acero desgarrador, hígado macerado y huesos astillados. La veloz criatura había entrado en su interior y luchaba por abrirse paso. El quejumbroso zumbido de su mecanismo de trituración era inconfundible. La cosa rascó a través de músculos y vísceras, rompió sus costillas y crujió contra la columna vertebral. Con un supremo esfuerzo de voluntad, Ursa detuvo el flujo de la corriente de sangre, rearmó tejidos, órganos y se reconstruyó a sí mismo gracias a la memoria de todo su ser. Pero la máquina era demasiado rápida, destruyendo todos los tejidos que él reformaba. Ursa estaba siendo asesinado por su propia invención, reprogramada no para buscar el aceite brillante, sino el olor de la propia sangre de Ursa. Ahora era su turno de retorcerse nerviosamente a través de los fragmentos de vidrio. Cada momento, su mente amenazaba con quedarse en blanco. Ya no quedaba lo suficiente de su forma física para sostener su creencia, para alimentar el pensamiento que le permitiría caminar por los planos y escapar a ese horror. Tal vez si no hubiera gastado ese poder para destruir al ejército pirexiano, habría podido reunir esa fuerza. Sin embargo, ahora él estaba atrapado al igual que una mosca en un papel, sus ojos de piedras preciosas salpicados con su propia sangre derramada. Luchó para volver a montarse, para empujar cada una de esas manchas de sangre de nuevo a sus arroyos y venas de donde alguna vez habían venido. La tarea era casi imposible. Él no podría escapar de la máquina ni podría dejarse simplemente morir. Lo único que podría hacer sería sentir los dientes voraces del dispositivo carcomiéndolo eternamente. Por lo menos, si él no había destruido a Kerrick, había destruido su ejército. Como si hubiera sido convocado por el pensamiento, el hombre apareció. Aunque ahora el término hombre poco se podía aplicar a él, Kerrick era poco más que un esqueleto animado. Su piel, vulnerable al tiempo, había sido mortificada de su cuerpo sobre los siglos de su encarcelamiento. Había sido sustituida en una paciente sucesión de injertos de piel de cada nueva generación de negadores. Había estado reconstruyéndose lentamente a sí mismo, con la esperanza de que algún día escaparía de la quebrada donde había quedado encarcelado. Su cuerpo tenía ahora un aspecto musculoso, como si este no fuera un solo hombre, sino una serie de anguilas cosidas juntas en la forma de un hombre. En los extremos de su figura, dedos, pies, rodillas, codos y frente, habían brotado pinchos, la mayoría de ellos con puntas huecas y goteando veneno. Solo el rostro del hombre se mantenía con forma más o menos humana, y sus ojos eran brillantes y azules, y humanos. Después de tu última visita, yo sabía de tu debilidad. Si te mantenías cerca de la muerte, no podrías escapar. Sin embargo, disparos de ballesta y cortes de espada son demasiado torpes. Dejan momentos de lucidez. Y un solo momento es todo lo que necesitas. Ronroneó Kerrick mientras se acercaba. Sus pies provistos de garras y talones de hierro quebraron trozos de vidrio ante su andar. Esta solución es más segura. Y un buen pedazo de precio. Gracias por los halcones mecánicos. Tengo 40 más estacionados alrededor de la garganta. Si tienes éxito en caminar por los planos. Ursa, incapaz siquiera de tomar aliento para responder, solo podía mirar a su némesis en su aturdida agonía.
A medida que centraba sus pensamientos hacia su interior, curándose permanentemente una curvatura de su mente, se maravilló que ese monstruo hablara tan bien las lenguas de los hombres. Ese fue tu gran error, Ursa. Venir aquí desde el primer momento. Nos enseñaste todo lo que necesitabas saber. Ese siempre ha sido tu gran error. Ursa, tropezar con nuestro reino, dejarnos mirarte por encima y luego retirarte. Mientras nosotros preparábamos lo que necesitábamos para matarte, tú lo hiciste por primera vez en Koilos y te seguimos hacia afuera. Lo hiciste de nuevo en Pirexia y te seguimos hacia afuera. Nos guiaste al reino de Serra. Ya sabes, nosotros solo atacamos e invadimos. Ellos piensan que finalmente nos vencieron, pero aún estamos ahí. Nunca nos hemos ido. Nunca dejamos un lugar. Una vez que tú nos llevas allí, hemos estado tramando la transformación del reino de Serra. Los ángeles creen que todavía gobiernan allí, pero es nuestro. Es uno de nuestros campos de prueba para la invasión a gran escala de tu mundo. Nunca hemos dejado este lugar, tampoco y ahora. Hoy habremos tomado la isla de tus propias manos. Ursa deseaba escupir esta rebeldía. Él deseaba hacerle recordar a Kjerrik que su ejército mutante estaba muerto, tanto dentro de la garganta como en el exterior. Él solo tenía un puñado de guardias y sin importar a cuántas modificaciones se sometiera, Kjerrik nunca sería capaz de exprimir su cerebro para salir fuera de la jaula de tiempo donde estaba atrapado. Ursa le quería decir todo esto, pero no podía hacer nada más que aferrarse a su conciencia mientras se estremecía por el suelo cubierto de escombros. No hizo falta decir nada de eso. Kjerrik parecía saberlo. Por cierto, no has destruido a todos los tanques. Esta es solo la más pequeña de las cámaras. Tengo otras 3. Tengo 8,000 guerreros allí. Tengo 2,000 que están listos para emerger. Eso sería todo. Kjerrik se burlaría de Ursa un poco más, luego sacaría su espada y le cortaría su cabeza. Incluso si Ursa pudiera de alguna manera reunir la fuerza necesaria para caminar por los planos, lo que en ese momento no podía hacer, no podría escapar del pozo de tiempo, no podría ni siquiera dar un paso más allá de esa cámara de la muerte. Otros 3 halcones volaron en círculo dentro del ondulante humo negro sobre su cabeza. Eso era todo. Ursa iba a morir. Kjerrik viviría. 2,000 pirexianos más saldrían para barrer la resistencia final. 6,000 más emergerían para hacer de Tolaria una fortaleza pirexiana en Dominaria. La invasión por la que Ursa recién se estaba preparando estaría totalmente en marcha. Eso sería todo. Todo estaba perdido. Veo por la mirada en tus notables ojos que al fin has comprendido tu derrota. La semilla de todo está contenida en estos primeros momentos en Koilos. Desde el principio has perdido todo. Kjerrik avanzó, sacando una cimitarra con un lento deleite. Ya había tenido la esperanza de ver tu tormento un poco más, pero solo fue divertido hasta que te has roto. Ursa se estremeció con el profano movimiento de la cosa triturando sus entrañas. Estuvo a punto de dejarse morir en ese momento, si no fuera más que para robarle la victoria final a Kjerrik. Pero un impulso surgió en él que le hizo permanecer un momento más. Kjerrik se irguió más alto que él ahora y levantó su cimitarra. Buenas noches, Janis Walker. La hoja descendió. En el momento antes de que ésta golpeara, un aumento repentino de energía llenó la fuerza de Ursa dentro de él, pero una fuerza que no era suya, multánea. Era la suficiente fuerza para caminar una sola vez por los planos. Con el poder llegó una palabra susurrada, el único lugar al que Ursa podría caminar por los planos y que lo ocultaría de los halcones y darle la victoria final. Kjerrik. Con un pensamiento,
Ursa salió del espacio. Desapareció del suelo y de la veloz criatura. En un solo aliento, estuvo en ninguna parte, pero no se detuvo allí. No fuera que el pirexiano se diera cuenta. Con un segundo pensamiento, Ursa volvió a entrar en la realidad. Emergió en el centro exacto del cuerpo de Kerick. La centellante forma de energía de Ursa renació y aumentó desde ese punto, rompiendo la piel pirexiana en una lluvia de carne y aceite brillante. Kerick explotó y en su lugar quedó parado un caminante de planos empapado de aceite. Trozos de piel de anguila salpicaron todas las cubas destrozadas. Ursa se mantuvo inmóvil, sin atreverse a parpadear o a respirar. El halcón que momentos antes lo había estado desgarrando, traqueteó hasta detenerse en el piso cubierto de vino. Replegó sus alas mecánicas y su dispositivo de trituración, doblándolos en contra de sus lados, y giró su cabeza con curiosidad. La máquina parecía olfatear el aire. Corrió unos pasos hacia adelante y picoteó experimentalmente los fragmentos de vidrio. Luego, en un huracán de alas de metal, la cosa saltó en el aire y subió hasta las nubes superiores de humo para unirse a sus homólogos. Movete en silencio. Se oyó la voz de Multani dentro de Ursa. Tenemos 3 cámaras más que limpiar. Ursa sintió. Se levantó en silencio en el aire, buscó una puerta que condujera a la otra caverna y se deslizó por el aire hacia ella. A medida que sobrevolaba suavemente a lo largo del corredor, Ursa envió un pensamiento hacia adentro, hacia el espíritu del bosque que lo habitaba. Entonces, ¿somos aliados? La respuesta de Multani llegó sin ninguna pausa. Tú has conocido la agonía de Argo. Nosotros hemos conocido la agonía de Pirexia. Si estas son las criaturas contra las que luchas, seremos aliados. Un suspiro escapó de Ursa. Observó nerviosamente para ver si alguno de los halcones recogía el olor de su aliento. Cuando ninguno lo hizo, Ursa respondió. Me alegro por ello. Voy a necesitar tu fuerza para terminar la limpieza de esta quebrada. Cuando estemos fuera de este pozo y de regreso en la isla boscosa, yo puedo concluir esta batalla por ti. Coira se había unido a sus antiguos compañeros mientras purgaban la academia de pirexianos. Habían perseguido a las bestias hasta hacerlas salir de cada cámara y pasillo de aquel lugar, y finalmente habían acorralado a un grupo de 12 monstruos en un último corredor en uno de los extremos del patio. Allí, sin embargo, la marea había cambiado. Los defensores de Tolaria se encontraron luchando por sus vidas. La situación era la misma en otros lugares. Los pirexianos se habían visto obligados a abandonar los campos de batalla debido a los dragones, los corredores, los escorpiones y los combatientes humanos. Pero una vez en los bosques, mantenían su posición destruyendo a todos los pumas que se arrojaban desde los árboles sobre ellos. Habrían matado a miles de pirexianos, pero los cientos que sobrevivían retornaban a la grieta de paso rápido de tiempo y se volvían a alzar. Los defensores se desesperaron. Los mismos bosques se levantaron. Las ramas de los árboles se arrojaron hacia abajo para arremeter contra los rostros pirexianos y enredarlos en sus ramificaciones y estrangularlos. Las lianas se sujetaron alrededor de sus extremidades y los desmembraron en sus sitios. Los mosquitos y jijenes y moscas atacaron masivamente a los monstruos y los desollaron vivos. Las hojas, endurecidas por alguna extraña voluntad, les cortaron como dagas a través de las piernas evasivas. En el patio, todo el pasto más largo por debajo de los pies de los 12 pirexianos cobró vida de repente, atravesando los pies y rebanando las piernas, arrastrando a los monstruos hasta enterrarlos en sus propias tumbas. El grito que se escuchó en ese momento fue cansino y disperso, pero fue finalmente el grito de la victoria. Ha terminado. La invasión de Tolaria ha terminado. Nunca en mi vida me sentí tan cansado, incapaz incluso de lanzar un simple hechizo, incapaz incluso de soltar esta daga que apretaba tan fuertemente en mi mano. Pero yo no salvé la isla. Ursa y su alianza de 6 razas la salvó. Y si él puede llegar a reunir a toda la gente de Dominaria de esta forma,
Tal vez pueda salvar al mundo después de todo. Barney, mago experto de Tolaria.